disfrutamos. Bueno, está con nosotros la doctora penalista, Florencia Arieto. Florencia, nos gustaría conocer tu opinión acerca de este caso, acerca de la responsabilidad de Pablo García, del tratamiento de los medios y demás. Sí, a mí lo que me llamó la atención primero es cuando lees los diarios hoy a la mañana, hacer hincapié en los 17 kilómetros con una persona fallecida en el capó como si fuera que no se dio cuenta. Esa era la versión original que circuló en los medios. Y después relacionarla con el padre. Me parece que acá hay una persona que está fallecida y me parece que en todo caso analizar los elementos probatorios que surgirán de la causa, el nivel de alcohol en sangre, o si había algo más, o si el... también hay que hacer honor a la verdad. La persona estaba en bicicleta caminando por un lugar que está prohibido también. Digo, eso lo evaluará todo el juez al momento de determinar la responsabilidad. No, eso no quita la consecuencia de muerte. Pero... La primera versión que circuló, Florencia, y a todos los televidentes y a ustedes también, es que durante 17 kilómetros Pablo García llevó el cuerpo de Reinaldo Rodas en el capot. Algo podemos afirmar, para mi gusto, apenas la leí, absolutamente inverosímil. Sí, la tapa de un diario fue. Claro. Fue la tapa de un diario. Pero aparte me parece que, digamos, de la lectura de algunos diarios era como que daban a entender como que el pibe no se dio cuenta de que tenía un muerto con el parabrisas estallado, tirado sobre el acompañante. Y me parece que es una barbaridad. Esa es la primera versión que circuló. No. En eso entraron todas las agencias de noticias, inclusive Telam. Tengo la copia acá de lo que mandó Telam. El título era: tengo un hombre... Tengo que pagar por los dos, bromeó el conductor del peaje. Ese era el título de la nota. Es cierto lo que dice Guillermo, cayeron detrás el resto de los medios. Digamos. Pero vamos a ir analizando. No es la versión que está escrita, lo que está escrito en la información que dio la policía, y después la justicia hará su propia investigación. De hecho, mañana van a declarar, aparentemente hay un testigo del momento del accidente, y mañana van a declarar testigos claves como las chicas que trabajaban en la cabina de peaje. Me gustaría detenerme en un aspecto en particular, que para mí es un aspecto clave acerca de la responsabilidad de Pablo García, que es el tema del alcohol en sangre. 1.5, una cantidad... 45. 1.45, discúlpame. Una cantidad excesiva, teniendo en cuenta que 0.5 es lo que permite la ley 0.50 sí es lo para particulares. Máximo para... Claro. Y alrededor es lo que decían hoy algunos expertos psicológicos, es alrededor de una lata de cerveza, medio vaso de vino. O sea que para llegar a 1.45 y más, también tiene que ver la cantidad en el tiempo que uno lo toma, ¿no? Porque a medida que se va... se va licuando, parece una manera. Viste, cuando uno toma alcohol por ahí está bien y a la hora se descompone o algo así, eso también significa en qué cantidad de tiempo tomó esa cantidad y en qué momento se fue, ¿no? Si agarró el auto y se fue. A ver, acá hay una cuestión de fondo que me parece mucho más importante, si estos casos tan graves y mediáticos, y si sirve de algo en todo caso que sea el hijo de Aliberti, que sea para discutir cómo se está reformando el Código Civil. Hay una propuesta del oficialismo que me parece muy interesante, formar una comisión de notables para reformar el Código Penal. Bueno, de hecho ya hay un proyecto en ese sentido, por eso, ¿no? digo, me parece que en ese marco sería muy interesante tocar varios temas, como por ejemplo, que siempre lo digo, que no es el caso de que nos atiende aquí, que un homicida, una persona que prende fuego a su mujer tiene menos pena que un ladrón de bancos, pero no mata a nadie, ¿no? Esas inverosimilitudes tiene el Código Penal hoy. Pero también en este caso sería un homicidio culposo. Culposo, o sea, no hubo intención de matar. No hubo intención de matar. Y el máximo de la pena era hace un tiempo 4 años y digamos, el máximo hoy es 5 años. La pena va de 2 a 5. Sí. Y se puede agravar en caso de que haya multiplicidad de víctimas, pero se sume 1 año o 2 más. Digamos que no es un caso por la gravedad de un hecho irreversible como es una muerte, que indefectiblemente sucede. El cumplimiento de la pena o la prevención general, la idea de por qué nosotros condenamos esos hechos es para que entendamos que el auto es un arma y no se repite y seamos cuidadosos, no cumple el efecto que debiera. O sea, no hemos visto gente que ha cometido estos delitos con un cumplimiento efectivo que haga que el resto de la sociedad diga, bueno, guarda cómo manejamos porque puede ser que nos pase. Entonces, recordado el caso Cabello, por ejemplo, ¿no? De este pibe que estaba corriendo picada, se atropelló a una chica que iba en un vehículo y los mata. Exacto. Ese caso, por ejemplo, sentó jurisprudencia inicialmente porque el tribunal lo condenó por dolo eventual. Es complicado para la gente que está escuchando. Explícame qué es dolo eventual y culposo. A ver, culposo él no tuvo intención. No tuvo intención. Dolo eventual el análisis de un delito culposo es únicamente sobre la elevación del nivel de riesgo. O sea, en sociedades peligrosas como tenemos, porque el auto puede ser un arma, porque una estación de servicio puede ser un arma si explotan los tanques de combustible, hay pautas consensuadas en donde todos respetamos determinado nivel de riesgo.
Cuando ese nivel de riesgo se eleva, Exacto. y vos tenés el conocimiento de que estás elevando el O nivel sea, de riesgo... subir borracho a un auto, por ejemplo. Exacto, vos estás suponiendo que podés manejar una situación que para la media no podría... Me tengo que configurar la posibilidad de cometer cumplir. un accidente Exacto. o cometer un incidente que provoque un daño. Florencia, hay algo que yo nunca tengo Sí. claro. ¿Es una figura jurídica que está en el Código Penal o es como una figura en abstracto que es teórica? No, es el Código Penal tiene muchísimas falencias, entre ellas esto que vos decís, porque es interesante tu pregunta. El delito en sí que conocemos como, en este caso, el artículo 84, homicidio culposo, que es causarle la muerte a otro sin quererlo, para que la gente lo entienda. Después, en la facultad, todos nosotros tenemos la filosofía o la dogmática del derecho penal, que es el desguace de esa acción de matar sin querer. Entonces ahí tenés cuatro. Ahí está el eventual. Exacto. Digamos, en el Código Penal no dice dolo eventual en ningún lugar. No. Pero Habla los de jueces dolo. sí lo pueden usar en su jurisprudencia al fallar, digamos. Exacto. Lo que pasó con Cabello, por ejemplo, que sentó jurisprudencia, es que el tribunal condenó por dolo eventual porque consideró que no es lo mismo venir a 70 y chocar a alguien, aunque elevaste en 10 kilómetros lo permitido, que venir con un auto tuneado, que es un arma letal, chocar a un 4L y explotarlo y matar a la madre y a su nena. Eso es lo que pasó en el caso Cabello. Lo condenan por homicidio simple, o sea, consideran que esa eventualidad del dolo, o sea, esa posibilidad de representarse el daño o muerte, era muy factible porque es imposible que el tipo frene a esa velocidad. Ahora, la casación, ¿qué dice? El dolo eventual es improbable, porque te tenés que meter en la cabeza del tipo, abrirlo, analizar si en ese momento él se representó. Es una categoría el daño. que no existe. Claro. Es improbable. A ver, en términos del Poder Judicial, según lo que dicen, que a veces el Poder Judicial es tan ducho para resolver algunas cosas y tan complicado para explicar a la gente otras, es una categoría improbable. No podés meterte en la cabeza del tipo a ver qué quiso. Muy pocos elementos ahora, seguramente van a surgir las pericias en los próximos días, a propósito de la velocidad del auto, a propósito de cuáles fueron las causas de la muerte de Reinaldo Rodas, como para tener muchos más elementos. Lo que está claro es que hay una responsabilidad penal a priori de Pablo García, y lo que está claro además es que aprovechan las diferencias ideológicas, editoriales, con el padre de Pablo García, Eduardo Liberti, para ajustar cuentas. Para mí es una postura definitivamente canallesca. Aprovechar un cadáver, una muerte, para ajustar alguna diferencia política o de opinión, es una postura, lo asumo yo, lo digo yo, de un canalla. Y vamos a ver un ejemplo. Muy humilde, que terminó siendo asesinado por el hijo de Eduardo Aliberti. Ya sabemos que Eduardo Aliberti es un ladri progresista. A ver, sea el hijo de Eduardo Liberti, sea el hijo del quien sea, no le quita ni un gramo de responsabilidad, ni una letra del Código Penal a la responsabilidad, ni le agrega de Pablo García. Ajustar cuentas está mal, de un lado y para otro. Pero es algo que además Aliberti deja sentado clarísimo, y me parece que es lo más rescatable de ese comunicado que escribió, dijo que la ley le recaiga con absoluta igualdad. Y entonces, ¿de qué modo cómo hace Feynman para decir que él es un ladri progresista y que además justifica lo injustificable si no lo hizo en ningún momento? Y el tratamiento de los medios a propósito del diario Clarín y el diario Perfil, bastante ensañados con la figura de Eduardo Aliberti por sus posiciones políticas, no así, quiero aclararlo, lo quiero decir porque me sorprendió positivamente el caso del diario La Nación, que tuvo un tratamiento muy sobrio, sacó los comentarios de los foristas como para no alimentar un poco más la agresión. En ese sentido, recomiendo por la negativa, por supuesto, una columna de Darío Gallo hoy en Clarín. La verdad que es de lo peor que leí en los últimos 25 años de periodismo. La columna está titulada Periodismo para Todos. Es de una bajeza, por encima habla de democracia, de que el periodismo permite que reconozcamos este tipo de casos, que lo oculta el poder, como una cosa delirante, más insólita. Insistamos que la responsabilidad que tiene Pablo García en el accidente, que lo va a tener que determinar en definitiva la justicia. Quería preguntar con respecto a eso de las responsabilidades, digo, porque hay una situación que parece concreta, que es Pablo chocó y se llevó puesto al ciclista. Pero digo, para la justicia, ¿cómo balancea el tema de, por ejemplo, el ciclista iba por una zona no permitida, seguramente no tenía ni luces, ni ojo de gato, ni nada? Digo, ¿qué pesa más para la justicia hoy o para el código hoy? ¿Ir por un lugar prohibido? No, Argentina es como el paraíso donde se hace todo lo que no se debe. Sí. El Código Penal de la República Argentina, a diferencia de otros códigos que consideran la pena en sí misma, como el de Estados Unidos, o sea, la idea de la pena es en sí misma, vos te condeno y no me interesa resocializar. Nosotros tenemos un fin resocializador, que la gente entienda que estuvo mal
y poder insertarse nuevamente, cosa que es bastante complicado cuando se construye mediáticamente al enemigo, pero bueno, tratamos de dar el debate desde ahí. Por eso el Código Penal tiene un sistema de mínimos y máximos. En este caso el mínimo es 2 o 3 años y el máximo es 5, agravado a 1 año más en caso de que haya multiplicidad de víctimas. En ese mínimo y en ese máximo los jueces evalúan esto, agravantes y atenuantes. En este caso el agravante sería el estado de ebriedad de la persona que conducía que provocó la muerte, y quizás entre el mínimo y el máximo, el atenuante para tirar un poquito más para menos del máximo de la pena sería que la persona estaba también... Tener en cuenta también los antecedentes de Pablo García, si tiene antecedentes en ese estilo o no. Exacto. Pero para mi gusto, estoy evaluando, no soy juez, no soy abogado, quizás pesa mucho más el alcohol en sangre que una persona circulando por un lugar que no debería. Igual me parece que... Porque la responsabilidad es mayor de la persona que conduce el automóvil. Pero es el mínimo y el máximo que tiene la ley para... digo, a la hora de balancear, para decir una manera. Una pregunta sobre eso, Florencia. Casualmente, ¿no sería un atenuante que una persona consuma alcohol porque puede alegar que no sabía lo que estaba haciendo, que estaba fuera de sí? Digamos, ¿no sería lo contrario? No, en el momento que te subiste al auto, no. No, igualmente... Si está borracho y no sabés que... Eso es parte de lo que preguntó recién hoy Julia respecto a cómo se analiza el delito, ¿no? Que es mucho más complejo y no quiero aburrir, pero para poner un ejemplo es, una causa que puede generar la impunidad de un delito es un estado de inconsciencia absoluto. Por ejemplo, el caso del sonambulismo. Vos golpeás a tu hijo sonámbulo y los peritos determinan que vos estabas sonámbulo. Esa actitud de inconsciencia absoluta tuya que generó un daño en tu hijo anula el delito, o sea, no te pueden imputar la lesión de tu hijo. El famoso inimputable. Exacto. Anula, o sea, el análisis se suprime el delito en la acción. Después tiene que pasar, no pasa por el tipo antijurídico y culpable. Digamos, el tomar alcohol en exceso o drogas o lo que sea, se analiza en la culpabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque es una conducta interna y de la decisión de la persona. ¿Y cuál es la diferencia? Que tenés que analizar si vos te pusiste borracho para cometer el delito o para envalentonarte y andar más fuerte en el auto, o si en el marco de tu borrachera cometiste un delito y no recordás. Pero eso ya es parte de la subjetividad del análisis puntual de la persona. El otro, en el caso del estado de inconsciencia absoluto, como el sonambulismo, una avalancha o algo que genera un daño, no llegás al análisis personal, sino el elemento objetivo, el daño, el hecho objetivo de que se ocurrió un daño. Hablando de hechos objetivos, es importante destacar que se iba por el carril lento. El auto, un 504, un auto que se dejó de fabricar en la Argentina en 1999. En este caso era un 504 del año 83. Un año, estamos hablando de... 30 años. 30 años. Es un auto que tenía 30 años. Hay que ver en las condiciones que estaba ese auto. Estamos especulando, pero es un auto viejo. Una pregunta tengo porque, digo, la víctima puede desconocer el hecho de que no podía circular en bicicleta por una autopista. Hay una responsabilidad del que maneja. Hay responsabilidad de la autopista también, porque hay alguien, porque vos te quedás en la autopista y automáticamente te mandan una grúa donde te quedes, funciona perfecto, porque te están mirando por cámaras y te mandan una grúa para sacarte de la autopista para que eso no genere un peligro. Ahora, ellos monitorean todo el tiempo gente andando en bicicleta. No es el único señor que anda en bicicleta por las autopistas y no sacan a nadie. ¿No hay responsabilidad también de la autopista al respecto? Sí, pero eso es una responsabilidad en todo caso civil, digamos, sí, bueno. No se va a imputar. No me parece medio descabellado suponer la complicidad en este delito del dueño de la autopista, en este caso. Acá la responsabilidad. Pero en términos de, digamos, la ley se presume conocido por todos, o sea que si vos andás en bicicleta por la autopista, vos persona, en este caso la víctima sabía, o por lo menos presumía, o la ley, o el Estado, el Poder Judicial presume que todos entendemos que ahí está prohibido andar en bicicleta. Ahora, eso no releva de responsabilidad eventualmente civil a la autopista por el daño por no evitar que, o ser claro en la señalización para que la gente no pueda directamente acceder a la autopista. Insistimos que el que andaba en la bicicleta, ¿no? La víctima, Reinaldo Rodás, estaba también por el carril lento, digamos, ¿no? Se supone que sí, está bien, pero ¿sabes lo que me parece importante? Y esto con todo el respeto, hay que tenerle muchísimo respeto a las víctimas porque esto es un hecho irreversible. Pero, digamos, no quiero parecer bruta, pero las víctimas desde el dolor no pueden legislar. Nosotros tenemos representantes, digamos, en el Congreso y los jueces y un Estado democrático que nos costó mucho, gracias a Dios, en donde se toman por consenso y por mayoría algunas cosas. Porque si no pareciera que tenemos que iniciar una cacería para linchar a cualquier persona. Lo que quiero decir es, acá hay un hecho dañoso que se debe juzgar.
hay una víctima. Ahora, que la víctima digamos, esté muerta no significa que no haya cometido una infracción, no que lo puso en el lugar del muerto, pero bueno, en el análisis objetivo, que para eso están los jueces, esas cosas hay que evaluarlas, es un poco contestándole a él. Hay atenuantes y hay agravantes, porque si no pareciera que entender el debido proceso y lo que significa esperar las pericias y demás, hace como que ya se esté condenado mediáticamente a alguien y después tengamos que salir a pedir disculpas a Carrera, que durante 7 años fue condenado por algo que no cometió. Pero eso no quita la responsabilidad de Pablo García. No quita la responsabilidad. Hay un hecho objetivo. No, acá ni siquiera es posible. La responsabilidad objetiva de un hecho, de un muerto, la tiene este muchacho porque hubo un nexo de causalidad. Él venía manejando un auto, chocó a una persona y la mató, punto. Eso ni siquiera es analizar la prueba, si es inocente, la estrategia defensiva. La estrategia defensiva, digamos, acá no va porque el hecho es concreto. Ahora, entre el mínimo y el máximo de la ley que prevé para este tipo de delitos, los jueces tendrán que evaluar tanto la responsabilidad de la víctima en andar en un lugar donde no correspondía, el nivel de alcohol de la persona, que sería un agravante, si tiene antecedentes y todas las cosas. Pero las condiciones del auto, me imagino. Exacto, pero en un todo. Y que nosotros digamos, respetando la ley, que la víctima cometió una infracción, por más que querramos justicia, no está mal decirlo. ¿Vos pensás que un poco algunos medios se están adelantando a cierto linchamiento? Eso es, porque si no se genera linchamiento pero toda la tarde le estuvo diciendo, el asesino Pablo García, el asesino Pablo García. Toda la tarde. Vayamos a ejemplos mediáticos, porque de hecho en el verano hubo un accidente que protagonizó el hijo de un directivo de un canal. Y prácticamente eso quedó, no te voy a decir que oculto, porque en algunos casos se publicó, pero no se le dio demasiada difusión. No hubo una víctima fatal. Siempre... Está bien, pero estuvo muy grave la persona. Pero estuvo muy grave y es lo mismo, exactamente. En vez de ser un homicidio culposo, será lesiones gravísimas o tentativa de homicidio en caso de que la persona no quede bien. Es exactamente lo mismo. Lo que me parece a mí que tenemos que ser respetuosos en este sentido, sí, de los derechos que se ganan y que se defienden, porque es muy difícil después remontar un Estado policial. Y muchas veces el Estado policial, martillado sobre los medios, cuando sabemos que hay inseguridad y que la tenemos que combatir, pero no se combate ni comprándonos armas ni saliendo ni aumentando las penas. Claro, a linchar gente. Entonces, lo que pedimos de la justicia es que actúe correctamente. Por supuesto que subliminalmente acá hay un debate mucho más profundo, es algunas personas, digamos, que yo respeto mucho, pero con las que tengo diferencias muy grandes porque nunca gestionaron y no saben lo que es gestionar y que tiran piedras de las veredas y que se piensan, no, que la cárcel... Por ejemplo, ¿quién? Decilo. No puedes decirlo. No tenés problema en decirlo acá. ¿Quién? No, gente, compañeros de ruta que sabemos que están de este lado, pero como uno lo dice en la calle, se trosquean y cuando uno piensa que no es justo... ¿Pero cuáles son los argumentos que utilizan? Esto que iba a decir. Que digamos, no es justo que para mí que la persona que cometió un asesinato o una violación, que son delitos irreversibles, tengan las mismas posibilidades de salir anticipadamente que un ladrón. ¿Por qué? Porque la cárcel tiene recursos escasos como en cada lugar en donde se gestionan recursos. Entonces, si yo tengo un pibe de 20 años condenado porque porque robó y pudiendo matar, no mató y robó, y al lado tiene una persona que está condenado por un asesinato doloso, o por un asesinato culposo, que bueno, que son de cumplimiento condicional, pero no importa, por un asesinato, y los dos, por el mínimo y el máximo de penas que hablábamos recién, salen en el mismo momento, por ejemplo, para que la gente entienda. Un robo con armas tiene un mínimo de pena de 5 años y un máximo de 15, ¿sí? Bien, le dan el máximo. Entre el mínimo y el máximo. Ponele que le da 10 años. 10 años. Es un poder muy discrecional del juez, además, ¿no? Por eso, entre el mínimo y el máximo, pero ponele. Y el homicidio... simple, o sea, yo tuve intención de matar y maté, tiene un mínimo de 8 y un máximo de 25. Y el tribunal entendió que hay atenuantes y le pone 10 años también. Claro, lo que vos querés decir es que, en definitiva, un pibe que robó puede llegar hasta el mismo tiempo que un tipo que mató, cuando en realidad el que mató es mucho... Es irreversible. Entonces digo, a ver, son 10 años los dos. Un homicida, le pone el tribunal, considera que entre los mínimos y el máximo los dos tienen 10. Exactamente en la misma circunstancia, como la cuestión... Uno mató y el otro robó. Pero van a salir de la misma manera, con salidas anticipadas. Entonces vos decís, ¿cómo le explico a ese pibe que robó y que está despojado de todo, porque sabemos que las cárceles están llenas de pobres, cómo le explico que no es negocio andar por la zurda, que hay que meterle por la derecha, que hay que conseguir un laburo, que hay que caminar a la par, que se tienen que convertir en cuadros políticos porque tienen el dolor en la sangre y que son los mejores referentes? ¿Cómo le explico? Si él me dice, pero este que mató salió conmigo. Entonces lo mismo. Entonces cuando yo discuto, me dice, no, que sos de derecha, después me pegan por izquierda. Entonces vos decís, esto... me van a pegar por izquierda ahora diciéndome que me parece que
¿Por qué te doy toda esta introducción? Para llegar al homicidio culposo. Me parece que una persona que se probó que cometió un daño, en este caso, poniendo en riesgo la vida de terceros, elevando el riesgo permitido, porque manejó borracho, porque no tenía carné, porque andaba con un auto pisteado, 5 años de máxima me parece que es muy poco, en términos de las tragedias viales que vivimos permanentemente. Debatamos aumentar la pena, y me van a correr por eso, por izquierda, y decir, no, la pena no sirve. Y para mí sí, hay una persuasión. Pero porque vos la pensás como para que la pena funciona en función del resto de la gente. Persuasiva, prevención general. Pero no del propio pibe, porque ese pibe García no es un asesino. No, pero capaz que sí lo es. Filosóficamente lo es. Bueno, eso no responde entonces. Chicos, me gustaría que repasemos, Mariano, me gustaría que repasemos el comunicado de Eduardo Aliberti que publicó en su página en Facebook. Veámoslo. Facebook. Post de Marca de Radio. Acá estoy, en uno de los momentos más dolorosos de mi vida, producto de hechos que involucran a parte de mi familia y que tomaron estado público en las últimas horas. Pablo García es mi hijo. Solo puedo decir que mis sentimientos y el de mi familia acompañan principalmente a los familiares de la víctima, que se está a disposición de la justicia, ya actuante, en todo cuanto sea necesario para el esclarecimiento de esta desgracia igual de desgarradora que de irreparable, y que nuestro objetivo es la estricta igualdad ante la justicia. Solo quiero pedir, frente a las versiones circulantes, que todo lo relacionado con los detalles y marcha de la causa sea vehiculizado a través de los canales correspondientes, evitando especulaciones de otro tipo. Solo eso es lo único que deseo y debo pedir. Gracias, si puede ser así. Eduardo Aliberti. Otro punto que se abuela. Bueno, haciéndose cargo de la situación, haciéndose cargo de una decisión o de una acción que cometió su hijo, está claro que no tiene ningún... Es un hombre adulto. Dijo que tiene 30 años. 30 años, estamos hablando que las decisiones que toma Pablo García las toma por sí mismo, no por lo que dice el padre, pero de cualquier manera, como decías vos ayer, hoy estaba pensando, lo que decía Julia ayer a propósito de las personas públicas y la intimidad, la privacidad. Está claro que Eduardo Aliberti es una persona pública, el hijo protagonizó un hecho muy doloroso, especialmente para la víctima, para Reinaldo Rodas, y salió a hacerse cargo. Una cosita, con respecto a lo que decía, te había preguntado Carito, si la autopista no tiene ningún tipo de responsabilidad. Digo, la justicia no puede, de alguna forma, no responsabilizar, pero la autopista, al no controlar ciclistas, o a lo mejor al no controlar vehículos que no estén en buen estado, ¿no es un tercero necesario en la producción de este tipo de hechos? Sí, lo que pasa es que eso lo pienso en términos de responsabilidad civil, que tendrá que venir un especialista en derecho civil a hablar. En derecho penal es muy estricto, o sea, yo no puedo imputar penalmente. No, imputar no, pero decirle, bueno, acaba de pasar esto. Pero no hay tercero necesario en derecho penal. ¿Sos imputado, sos acusado o sos víctima? Esto puede seguir pasando indefinidamente si nadie controla nada. No, lo que puede hacer es quitarse la concesión, sancionarlo, que pague una indemnización, digamos, obligarlos a señalizar, como pasó, como pasó con los Pomar. Los Pomar. Sí, a mí no me van a... Pero aparte también, yo lo decía... Yo no quiero quitar pena al hijo de Aliberti. Digo, van por dos caminos distintos. Totalmente. Pero una manera de controlar que no pase más, además de caerle... Prevención. Claro, prevención en las autopistas. Anda remolcando autos con cadenas en las autopistas y solo te paran en el peaje, pero el trayecto... Lo que yo decía de los, pero me parece que es como un tema que es mucho menor a lo que debería concentrar hoy. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿El tipo penal cuál es? Porque está el homicidio choque... culposo. Pero quiero decir, está el choque, el hecho, si querés, y después está el hecho de haberlo trasladado durante no sé cuántos kilómetros. ¿Eso nada más que un agravante o es un hecho más en sí mismo? ¿Por qué agravante? Si lo levantó, lo guardó en el auto. Debería ser un agravante, no, al contrario, debería ser un atenuante. O sea, no lo dejó tirado. Pero pará, ¿sabemos por qué lo llevó? ¿Lo llevaba para auxiliarlo? Lo atropelló, quedó al costado, frenó, lo subió al auto y lo llevó hasta el peaje. Esto fue lo que pasó. Toda esta pavada que dicen que estaba arriba del capó es mentira. Igualmente creo que alguien habrá que ver después la causa, porque por ahí nosotros estamos hablando sobre supuestos, pero según lo que pude ver había alguien del peaje que decía que estaba choqueado, como diciendo no podía ni hablar, decir, evidentemente uno calculo que en esas circunstancias hace lo que puede, creo que buscó un lugar cerca para pedir auxilio también, ¿no? Lo que dice la causa es que no es un hecho en primer lugar lo que hizo fue se trató de quitar la responsabilidad, encontré este hombre accidentado, no fue que enseguida admitió a los 3 minutos. Eso es lo que escribieron los policías. Sí, el testimonio de él. Exactamente. Bueno, pero lo que escribieron los policías por el testimonio. Igual me parece importante destacar que, digamos, no es un hecho más, sino que es casi... es la consecuencia lógica dentro de lo que pudo hacer, no es un hecho más. Pero tengo una consulta. Si él no hubiera estado alcoholizado, si no hubiera saltado que tenía 1,45 en sangre,
¿estaríamos hablando de lo mismo o no? ¿O lo que lo agrava nada más es eso? Digamos, si iban dentro de los parámetros normales de máxima velocidad. No se cruzó la bicicleta, no atropelló. De hecho no habría delito porque hay responsabilidad de la víctima, porque el que estaba en infracción era la víctima. El detalle es el 1.45 del alcohol. Eso agrava la responsabilidad. Quiero explicarle a la gente que también es importante que sepan que a veces en estas circunstancias, a ver, si yo voy andando con mi auto y voy dentro de lo que dice la reglamentación y se me tira uno abajo, o uno se le explotó la bicicleta enfrente y se me cayó, el resultado muerte también existe. Yo venía en mi auto y lo maté, pero la ley no me puede perseguir porque yo cumplí digamos, lo que consensuamos todos dentro de las reglas, o sea que ese delito lamentablemente va a quedar impune, pero no se le puede imputar a nadie porque no hubo ninguna elevación de riesgo, ¿no? El caso de la ese que vos decís, no se hace el test de alcoholemia, vuelve limpio y después ya no tiene ningún tipo de responsabilidad. No, pero ahí sí la responsabilidad fue abandono de persona, no me acuerdo, pero el problema en ese momento fue haber seguido. Y multiplicidad de víctimas porque estaba el bebé, así que igualmente está procesado. En este caso, abandono de persona, pregunto nada más. No habría, digamos, porque el gesto de él de llevarlo en el auto habrá que evaluar, a ver, de acuerdo a su testimonio. Digo, porque a ver, no creo que lo haya subido para armar una coartada, sería como A ver, igual como acusado tiene derecho a armar la coartada que quiera. Eso es deber del fiscal, que para eso le pagamos muy buenos sueldos, desactivar la coartada y si es responsable pedir la condena, porque si no parece que tenemos que estar nosotros especulando y los fiscales cobran 25 lucas por mes y se rascan, ¿viste? Sí, perdón. Los cargamos a un par de fiscales. Sí, yo siempre haciendo amigo. No, hay que decir que los empleados de la justicia son de los mejores pagos de los empleados estatales en la Argentina. No pagan ganancias. Los jueces, los camaristas, no los pagan fiscales, ganancias. No pagan ganancias. Un tornero de la FOR paga ganancia y un fiscal, un camarista, un juez no paga ganancia. Yo quiero hacer una pregunta técnica. ¿Es correcto que Feynman se refiera a Pablo García como el asesino permanentemente? Yo lo vi durante toda la tarde. Yo no lo sé. Tal vez es correcto. Mira, en términos, uno siempre dice esto, yo alguna vez lo dije con respecto a la causa del Babi Checopar, que es una legítima defensa, acá la China no hubo delito, se defendió de una acción ilegítima, pero algunos psicólogos o peritos psiquiatras hablan que en la soledad del cuerpo, cuando queda, por más que esté justificado, su accionar, vos mataste, ¿no? Y eso te acompaña siempre, por eso en general es un proceso muy difícil. La palabra asesino es peyorativa en estos términos. Así sea responsable de haber cometido un homicidio, es una persona responsable, condenada por cometer un homicidio. Por llamar asesino a alguien es descalificarlo. O sea, es estigmatizarlos para siempre. No hubiese tenido la voluntad, ¿no? Y así la tenga la persona que tuvo la voluntad de matar. A ver, Barreda. Sí. Cumplió la condena. Si este es el pacto que nosotros como república establecimos, digo, a ver, si lo querés llamar asesino, llamalo, lo es, pero la idea es que si vamos a resocializar, hagamos cargo de nuestro... No es persona en estado de asesinamiento, ¿entendés? No, claro. No es una persona que se dedica a matar gente. Un condenado por homicidio. Bueno, un homicida. O un homicida. Pero homicida y asesino es lo mismo. Sigue siendo una persona que hizo algo, pero ya decir asesino y homicida es como determinarlo en su completamente. Pero también hay una tendencia, Dani, en los medios, hay una tendencia de parte nuestra, lo decimos muchas veces. Vos no podés decir o hablar sobre un homicidio, sobre un asesino, hasta que no haya una condena firme. Deberíamos ser más cuidadosos y siempre hablar sobre presunto. Igual nosotros, déjame decir algo que es importante. Nosotros como sociedad nos tenemos que hacer un montón de planteos. Pero también tenemos que hacernos cargo de lo que pactamos como república. Nosotros pactamos que la gente que comete delitos condenada le tenemos que dar una oportunidad de insertarse. Entonces, si nosotros pactamos eso, no podemos llamarlo a Barreda asesino. O a este muchacho, si lo condenen y cumple la condena y sale, le decimos asesino. Es como que hay una condena penal y otra social. Claro, porque si no queda inútil, digamos, que estamos violando la Constitución, o sea, lo que nosotros pactamos como república no lo estamos cumpliendo. Tenemos que hacernos cargo de que asesinos, ladrones, violadores y demás, en algún momento van a salir y tenemos que nosotros como sociedad receptarlo y atento a lo que hicieron y por eso estuvieron presos, que no lo vuelvan a cometer. Pero es un desafío social. Si nosotros seguimos estigmatizando gente que cometió delitos y como dice nuestra Constitución, cuando cumple la condena, salen... Entonces, si lo seguimos llamando por lo que fueron, es muy difícil que nos entendamos. Se supone que ya pagaron. Sí, pero el propio Estado te pide antecedentes penales para darte laburo y eso es como una... De vuelta te está estigmatizando, el propio Estado te está denegando un laburo porque tuviste antecedentes. Exactamente. A menos que vayas al circo. No entendí el chiste. Claro,
estaban haciendo Una malabares. discusión que no, tal vez no es este el caso y el momento, pero una discusión que se debería empezar a dar también es el tema de por qué en este país está permitido un máximo de velocidad de 130 y los autos se fabrican y que pueden andar a 200 kilómetros por hora. Estamos tan preocupados por el alcohol, estamos tan preocupados por el cigarrillo, estamos tan preocupados por prohibir. ¿Por qué los autos pueden andar a 200 kilómetros por hora si está solo permitido ir a 130? Bueno, porque no manejan seres responsables. Si tienen que hacerse cargo de su decisión. Porque con el mismo criterio hagamos cuchillos sin filo porque matan gente con el cuchillo, viejo. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. Es una locura el planteo. No, pero tiene cierta lógica. Si en ningún lado de este país se puede andar a más de 130, ¿por qué el auto puede ir a más de 130? ¿Y qué? ¿Y el día de mañana cambia la legislación y entonces tu auto lo tenés que tirar? No, se le pone un control de velocidad. Es verdad que ahí hay una contradicción que no... Que es Sí, los cigarrillos... No puede haber publicidad de cigarrillos. Bueno, también el que yo fume es una responsabilidad. Y no se permite que haya publicidad de cigarrillos porque aparentemente vos promovés el cáncer y no sé qué pavadas. Digo, no se puede... No puede ninguna pavada. Bueno, está bien, digo, está bien. Yo fumo, quiero fumar, pero no puedo ver la publicidad de cigarrillos. Tengo que ver un atado de cigarrillo con un bebé descuajeringado. Pero está bien, yo me la banco esa. Ahora, flaco, los autos que andan... No, pero Alemania, por ejemplo, Alemania, que es la empresa... Te venden cigarrillos que sí o sí es muy probable que te mueras de cáncer. Reduce el 70% de la superficie alveolar del pulmón y todo lo que vos quieras. Bueno, pero él lo decide. Está bien, y bueno, el de 130 también decide a 120. Pero no, porque yo fumo un cigarrillo y me mato solo. Si yo fumo, no, porque ahora no puedo fumar en ningún lugar cerrado. Fumo siempre en lugares abiertos. Incluso en mi casa voy a fumar afuera. Me mato yo solito y me tomo el cáncer yo solito. Cuando yo manejo un auto, puedo liquidar a varios que no tienen nada que ver. Cuando yo manejo un auto a 180 o a 200. Bueno, prohibamos el alcohol entonces. Una mujer que fuma tanto quilombo, prohibamos el alcohol. Listo, saquemos el alcohol. Si el problema es que van alcoholizados algunos, no es la velocidad. Bueno, prohibamos el alcohol. Con ese criterio que vos tenés, no hagamos los autos. Yo estoy diciendo prohibir los autos. Yo digo poner un límite de velocidad. A propósito del alcohol, está bastante regulado, por suerte. Se avanzó muchísimo con los controles de alcoholemia en la ciudad de Buenos Aires. Es prevención, lo que decía Cabito, es prevención. Uno tiene, cuando uno insiste tanto en términos de seguridad, esto también, seguridad vial, seguridad en el fútbol, seguridad urbana, seguridad rural, cuando uno trata de pensar la seguridad en términos integrales, estamos hablando de prevención. Lo único que evita el daño es que no suceda. Todo lo demás paliativo. Hay una cuestión, estamos con Florencia Arieto, que es abogada penalista, que hace 20 años ocurría este hecho, este accidente, este episodio, y no teníamos ningún elemento, ningún dato a propósito del alcohol en sangre, por ejemplo. Exactamente. Es algo que fue incorporado a la sociedad. Por ejemplo, en las estaciones de servicio de la ruta no se vende alcohol. Me parece que hay una legislación que regula eso. No hay que ser prohibicionista, tampoco abolicionista, quizás hay que regular. Hay que regular y estar presente en eso, ¿viste? Lleva conductas sociales, indudablemente. Pero me quedé pensando en lo que hablabas de la reforma del Código Penal. Y me acordaba de otro caso muy mediático que vinculaba un accidente de tránsito como fue en Uruguay el de Gaby Álvarez. Ahí Gaby Álvarez pagó con prisión. Claro. Porque el Código Penal uruguayo es distinto. ¿Cómo es eso? Sí, porque tiene un sistema en ese sentido más estricto de excarcelaciones. O sea, acá lo que tenemos es un sistema de determinada cantidad de delitos por la cuantificación de la pena, o sea, por lo que le van a dar si lo llegaran a condenar. Vos podés, como debería ser la lógica, pasar el transcurso del proceso hasta la condena en libertad, porque si no sería una condena anticipada. Recordemos a la gente que la prisión preventiva también es una medida cautelar, y que la extensión en el tiempo es violar la Constitución y violar la ley, porque parecía que las medidas cautelares solamente son las que tienen que ver con con suspender o no leyes, tener gente preventivamente detenida, o sea, sin condenar. Estar en cana, para que entiendas, estar en cana sin condena. Esperando un juicio. Pues, si estás más de 2 años tenés que recuperar libertad, se supone. ¿o no? Ese sería el plazo estipulado por la Corte, pero yo le pasó a Chaván en algún momento, ¿no? Claro, le pasó a Chaván, creo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que está detenida hace más de 2 años. ¿Qué porcentaje? Esto es importante para que la gente... ¿Qué porcentaje, si es que lo sabés, Florencia, te estoy tirando un penal, lo sé, qué porcentaje de las personas que están privadas de su libertad están en esa situación? Esto quiere decir con prisión preventiva. Esto quiere decir, están presas en cana, pero no tienen un juicio, no tienen una condena. En las cárceles federales hasta 2007, 2008 era muy alto el porcentaje, más del 75%. Lo que viene haciendo el Servicio Penitenciario Federal desde que asumió Hortel, que es un compañero, la verdad que es muy valiente, es un tipo, es desmilitarizar el servicio, incorporar herramientas para que los análisis de los detenidos preventivamente obliguen a los jueces a cumplir la ley, que es o juzgalo o liberalo. Hay provincias como Mendoza y Buenos Aires que están
colapsado. Esa es una responsabilidad de la justicia. A veces entendemos, está un tipo acusado, sospechado de haber cometido un delito, al tipo lo mandan en cana, al fulano ese y lo tienen 2 años ahí. Es más, es exclusivamente responsabilidad del juez. ¿Por qué? Porque, como yo siempre digo, yo soy una persona, los que me conocen saben que soy crítica de la policía y la bonaerense y yo somos enemigos íntimos. Pero ni un comi de la bonaerense puede, un comisario de la bonaerense puede mandar a alguien a un penal. A un penal únicamente lo manda un juez. O sea que en las condiciones que está en un penal es responsabilidad del juez. ¿Y los jueces van a visitar a los presos? ¿No? ¿Van? Agreguemos qué porcentaje de la población carcelaria es pobre. Digamos, ¿cuántos están ahí además por delitos contra la propiedad? Todos. Que son pibes chorros. Todos. Son pibes pobres. Sí, excepto un 5% de violadores y algo así, pero en general la cárcel bueno, está hay que ir. Yo tuve la oportunidad hace algunos años, visité muchas cárceles y las cárceles están llenas de pobres. El Código Penal se hizo para castigar a los pobres de alguna manera. No sé si el Código Penal, me parece que la estructura judicial, el Poder Judicial y quienes son los que ejercen eso, que no son superhombres ni supermujeres, son ciudadanos como nosotros que llegan a jueces y fiscales, primero, y después la corporación de abogados que trabajan con los que tienen mucha plata para hacer los que salgan y los pibes que no pueden pagar un abogado mueren esperando Susan Sontag, una escritora norteamericana, dice que la nueva esclavitud en los Estados Unidos es la cárcel. Hay 1 millón de negros presos en los Estados Unidos. La nueva esclavitud, si la quieren buscar, casualmente, negros y en menor proporción latinos. Bueno, muchísimas gracias Florencia Arieto por venir. Gracias a ustedes. Y la felicitamos por la llegada prontamente de Paz, que es la hija, la hija primeriza. Paz. ¿Lo conoces ahí a Hueco? ¿Lo conoces? No. ¿De Independiente, no? ¿No lo conoces? Ese tenía admisión. Ese tenía admisión. ¿Tenía admisión? Barra. Ese amigo de Bebote, Mamita, bueno, ahora lo juntamos, Bueno. Ahora nos vemos afuera. Son enemigos íntimos. Bueno,